¿Qué tal, amigos? Hay un tema que lamentablemente se está volviendo muy recurrente para mí, tratarlo en el canal, pero no tenemos más remedio que hacerlo porque estamos hablando de un genocidio, de un tremendo genocidio que no existe. Continuamente se culpa a Israel de un genocidio. Continuamente, youtubers que tienen miles y miles de seguidores, algunos casi llegando a medio millón o superando el medio millón de seguidores, siguen repitiendo la cifra de 40.000 muertos civiles en Gaza. Y es una cifra que se viene repitiendo hace meses. Entonces, eh, hay cosas que se caen de Maduro. No estoy hablando de Maduro, el que habla con pajaritos. Hay cosas que realmente se caen de Maduro y que son muy fáciles de rebatir en un video sin aportar absolutamente ninguna prueba, simplemente haciéndolos razonar. Pregunta número uno. Si existe un genocidio, ¿por qué no terminó? Si hay 40.000 muertos en Gaza y la guerra continúa, ¿por qué no hay más muertos si siguen habiendo 40.000 muertos desde hace no sé cuántos meses? Porque 40.000 es una cifra que evidentemente inventó Hamas. Y los medios de comunicación internacionales, y esto no es una conspiración, es simplemente propaganda, lo que hacen es violar absolutamente la primer clase de periodismo. Cuando uno estudia periodismo, lo primero que le enseñan es que cuando uno da una noticia debe tener por lo menos tres fuentes que a su vez sean independientes, o sea, que no estén involucradas entre ellas, porque si las tres fuentes a su vez tienen la misma fuente, por más que sean 3, 10 o 100, la fuente es una. O sea, por más que tú veas la información en CNN, en la BBC, en la Radio y Televisión Española, en el canal local de tu ciudad o donde se te ocurra, si la fuente es una sola, no es válida la noticia. ¿Queda claro? En este caso, la única fuente que hubo de los 40.000 civiles muertos es la del Ministerio de Salud de Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza funciona en manos de Hamas. No es un ministerio independiente, es parte de Hamas porque Hamas es el poder ejecutivo de Gaza, es la dictadura de Gaza. Hamas hoy ya dejó de existir como un ejército o como un grupo terrorista con poder de ejército. Ha sido militarmente derrotado, aniquilado, pisoteado. Sin embargo, se le exige a Israel un alto al fuego y se le exige a Israel que dialogue. ¿Con quién quieren que dialogue a Israel? ¿Con quien asesina a rehenes con un disparo en la nuca? Pero volviendo al tema del genocidio, o sea, o para terminar, redondear esto último, ¿por qué no le piden el alto el fuego a la gente de Hamas? ¿Por qué no se lo piden a ellos? Que dejen de matar gazatíes, porque lo que están haciendo hoy en día es matar gazatíes. Entonces volvamos al tema del genocidio. ¿Por qué no terminó el genocidio? Porque desde que yo tengo uso de memoria se le acusa a Israel de un genocidio. Sin embargo, sin embargo, los palestinos han dejado de ser 750.000, como eran en el año 48 cuando Israel declaró su independencia, para ser más de 2.400.000. Más de 2 millones están en Gaza y estamos hablando de 40.000 muertos según, reitero, jamás. La verdad es que estamos hablando de menos de 20.000 muertos según el ejército de Israel. Entonces ustedes me dirán, pero el ejército de Israel es una sola fuente. Sí, es verdad, el ejército de Israel es una sola fuente. ¿Cuál es la diferencia? Que el ejército de Israel le pertenece a un país, a Israel, que es
democrático, con un gobierno democrático y con 3 poderes independientes, a diferencia de lo que es Gaza y de lo que es Hamas, que es un grupo religioso islamista extremista que pretende matar a todo aquel que no siga las reglas de Alá como ellos la interpretan. O sea que están dispuestos a asesinar a millones de árabes que no interpretan las leyes de Alá como ellos lo desean o como ellos creen que debe ser. La verdad es que estamos hablando de menos de 20.000 muertos en una guerra, en una ciudad, en una guerra urbana, en una ciudad, no, en varias ciudades, pero en guerras urbanas. Reitero, desde el Big Bang a la fecha no existe una sola guerra urbana con solamente 20.000 víctimas. Y alguien dirá, qué frialdad para decir solamente 20.000 víctimas. Sí, claro, porque estamos hablando de que hay más de 15.000 que pertenecen a Hamas. Estamos hablando de más de 15.000 muertos con un AK-47 colgada del cuello. Estamos hablando de terroristas, ¿sí? No estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de terroristas. Bueno, el gato acaba de entrar al cuarto. Pero bueno, vamos a seguir con el video como hacemos siempre. Si quieres subite, no hay problema. Dale. Ahí va. Este es mi corresponsal, la fuente, el gato. Les decía, de esos 20.000 muertos, más de 15.000 son terroristas. Entonces, ¿de qué genocidio estamos hablando? Comparémoslos con cualquier guerra urbana. En ninguna guerra urbana hubo 5.000 civiles muertos. Siempre hubo cientos de miles. Cientos de miles. Y acá estamos hablando de que habría 5.000 civiles, de los cuales más de la mitad serían víctimas de misiles lanzados por la propia organización terrorista Hamas, misiles que fallaron y cayeron dentro de Gaza, matando a los propios civiles gazatíes. Así que basta de repetir que acá existe un genocidio porque es una ofensa a todo el pueblo judío. Que quede bien claro, no existe tal genocidio y quien lo repita es cómplice de terrorismo y será cómplice de todos y cada uno de los atentados que están ocurriendo semanalmente en absolutamente todo el mundo. Toda Europa, Australia, Estados Unidos, en todos lados han habido ataques terroristas en contra de la comunidad judía y en todo el mundo se han frustrado cientos de ataques en contra de civiles judíos que viven en absolutamente todo el mundo. Por lo tanto, no podemos admitir, no podemos aceptar que se hable de un genocidio. Señores, los voy dejando por acá. Les mando un saludo, un abrazo. Una vez más, les presento al gatito que se nos metió en el estudio. Salude. Un abrazo para todos. Am Israel Chai.